Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Este es un video especial. Hoy vamos a viajar a través de los años en el canal y repasaremos 10 teorías que tienen que ver con nuestro doble agente favorito, Severus Snape. El rango de teorías es amplio y nos muestran a Snape desde diferentes perspectivas. Hablan de sus motivaciones ocultas, talentos secretos y responden algunas preguntas sobre sus orígenes. Como este es un video que recopila videos de muchos años del canal, vamos a tener unas cuantas diferencias en la calidad de la grabación y en la locución, y que haya también algo de información repetida, pero espero que no sea demasiada. Sin más, relájense y disfruten de estas 10 teorías sobre Severus Snape. Mientras era estudiante en Hogwarts, Severus Snape creó todo tipo de hechizos y maldiciones en su copia de elaboración de pociones avanzadas, bajo el alias El Príncipe Mestizo. Cuando llegó el turno de Harry de tomar clases con el profesor Slughorn, él tuvo la suerte de encontrarse con ese mismo libro de texto en el cual alguna vez Snape escribió. Este libro es propiedad del Príncipe Mestizo. Y Harry usa el libro durante bastante tiempo, ya que para cada una de las clases de Slughorn, el libro daba instrucciones más sencillas y claras que podía seguir. El libro era como tener códigos de trampa para todas las clases de pociones, pero el libro no solo tenía ayuda sobre cómo hacer pociones o perfeccionar hechizos. Había hechizos que eran completamente nuevos para Harry, hechizos que no había conocido. Verán, estos fueron hechizos que creó el mismísimo Snape, y uno de ellos era Sectum Sempra. Vemos Sectum Sempra por primera vez en las películas cuando Harry lo usa contra Malfoy en El Misterio del Príncipe. El nombre Sectum Sempra viene de la combinación de dos palabras latinas, sectus, que significa cortado, y semper, que significa siempre. Sectum Sempra es una maldición perversa que actúa como una espada invisible, causa laceraciones, hemorragia, cortadas en el objetivo. Frecuentemente, después de recibir el impacto de la maldición, el objetivo queda inmóvil conforme pierde sangre. El siguiente fragmento describe los efectos del hechizo. Salió sangre del rostro y el pecho de Malfoy, como si hubiera sido cortado por una espada invisible. Dio un paso hacia atrás y colapsó sobre el piso lleno de agua. Su varita cayó de su brazo derecho. Resbalando y trastabillando, Harry se levantó y se dirigió hacia Malfoy, cuyo rostro ahora brillaba a color escarlata. Sus blancas manos se movían rápidamente por su pecho lleno de sangre. Basándonos en esta descripción, queda claro que Sectum Sempra es una maldición bastante peligrosa. Definitivamente no es algo con lo que deberían estar jugando los estudiantes de Hogwarts. Antes de Sectum Sempra, Snape también inventó otros hechizos, incluido Levicorpus, un hechizo que provoca que el objetivo sea levantado por los aires por el tobillo. Quedan de cabeza. Libera Corpus, el contrahechizo del Levicorpus, el encantamiento Mufliato, que crea un zumbido en los oídos que impiden que otros escuchen discusiones privadas, y Palalingua, un hechizo que pega la lengua de la víctima al paladar. Pero a diferencia de Sectum Sempra, todos estos otros hechizos parecen bastante inocentes, lo que me lleva a preguntarme ¿por qué pasó de creaciones inocentes a una mucho más violenta? Durante su época en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, Severus Snape sufrió de burlas constantes por parte de un grupo de estudiantes conocido como los Merodeadores. Eran James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Liderados por James, frecuentemente el grupo molestaba a Snape debido a su naturaleza introvertida. Se burlaban de él, insultaban su apariencia y hacían menos sus talentos. Estos ataques fueron más allá de un tormento verbal, ya que también le lanzaban embrujos y humillaban a Snape con hechizos, lo dejaban vulnerable y humillado. Este bullying no solo afectó profundamente a Snape, sino que tuvo consecuencias en sus relaciones y acciones más adelante en su vida. Y la creación de cada uno de estos hechizos tenía algo en común: podía usarlos para defenderse de ellos. Pero, ¿en qué situación hubiera querido Snape usar Sectum Sempra? ¿Por qué le gustaría llevar las cosas a ese nivel de violencia? La comprensión convencional de esta situación sugiere que Snape creó esta maldición para estar preparado para cualquier eventualidad. Pero es posible que exista una razón más profunda para crear este hechizo y tiene que ver con Remus Lupin. Verán, Remus era diferente a los otros merodeadores. Cuando era muy joven fue atacado por el infame hombre lobo Fenrir Greyback. Atacó en la mitad de la noche. Greyback mordió al joven Remus y lo infectó con licantropía, la condición que crea a los hombres lobo. Fenrir hizo esto como venganza contra el padre de Remus, Lyle.
y desde ese momento la vida de Remus se volvió mucho más compleja. Afortunadamente para Remus, se encontró con un grupo de amigos que lo aceptó. Los merodeadores entendieron su situación e hicieron lo que pudieron para que su vida fuera lo más normal posible. Una noche, Snape fue víctima de un cruel truco del merodeador Sirius Black, uno que pudo haberlo matado. El profesor Snape estaba en el colegio con nosotros. Estuvo muy en contra de que me dieran el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Le ha dicho a Dumbledore todo el año que no puede confiar en mí. Tiene sus razones, verás. Sirius le hizo una broma que casi lo mató. Una broma que tenía que ver conmigo. Black hizo un sonido. Se lo buscó, dijo. Espiaba con la esperanza de averiguar cuáles eran nuestros planes, con la esperanza de que nos expulsaran. A Severus le interesaba a dónde iba cada mes, le dijo Lupin a Harry, Ron y Hermione. Íbamos en el mismo año, y no nos agradábamos mucho. No le caía nada bien James. Quizá eran celos de James por su talento en el campo de Quidditch. De cualquier manera, Snape me vio cruzando los terrenos con Madame Pomfrey una vez mientras me dirigía al sauce boxeador para transformarme. Sirius creyó que sería divertido decirle a Snape que lo único que tenía que hacer era tocar un nudo en el tronco con una vara larga, y así podría entrar tras de mí. Por supuesto que Snape lo intentó. Si hubiera llegado hasta la casa, se hubiera encontrado con un hombre lobo, pero tu padre, quien había escuchado lo que había hecho Sirius, fue tras Snape y lo hizo regresar. Arriesgó su vida. Snape, sin embargo, logró verme al final del túnel. Dumbledore le prohibió decirle a alguien sobre el hecho, pero desde ese momento supo lo que era. Por eso a Snape no le agrada, dijo Snape. ¿Porque él creyó que era parte de la broma? De este fragmento podemos concluir dos cosas. Primero, inmediatamente le quedó claro a Snape que los merodeadores estaban bromeando de maneras más peligrosas. En segundo lugar, Snape ahora estaba al tanto de que Lupin era un licántropo. ¿Y qué acción podríamos esperar de un mago poderoso y creativo que se enfrenta a todo tipo de adversidades? Por supuesto que la creación de una maldición perversa como Sectum Sempra. Y aquí se pone mejor. El lore actual no da ninguna evidencia que apoye la idea de que Snape tuvo más encuentros con Remus en su forma de hombre lobo. Sin embargo, debido a la naturaleza compleja de la historia de Snape y los merodeadores, parece muy probable que en otras ocasiones Snape se hubiera encontrado con Lupin en su estado de hombre lobo. Estos encuentros pudieron haber sido intencionalmente omitidos del canon para mantener el elemento sorpresa y suspenso alrededor de los merodeadores y sus secretos. A pesar de la falta de claridad, parece razonable asumir que el encuentro de Snape con el hombre lobo Lupin tuvo un gran impacto en su percepción sobre la persona y alimentó su gran enemistad con él. Creo que Snape creó Sectum Sempra para Lupin, y creo que terminó usándolo en su contra. También creo que creó la contramaldición para él también. Y esto es lo que creo. Aunque admito que esto es más algo de las películas que de los libros, Remus Lupin, al menos en las películas, tiene cicatrices. El sentido común nos puede llevar a concluir que estas cicatrices vienen de una de dos cosas: sus heridas por parte del ataque de Fenrir Greyback, o heridas autoinfligidas como resultado de no tomar su poción matalobos. Él dijo que se mordía y arañaba cuando no tomaba la poción, pero creo que las peores cicatrices de Remus fueron consecuencia de Severus Snape. Durante la batalla de los 7 Potters, Snape usó Sectum Sempra para cortar la mano de un compañero mortífago, pero debido a un error, terminó cortando la oreja izquierda de George Weasley. Después del incidente, Remus rápidamente reconoce la firma de Snape, casi como si hubiera sido víctima de ella alguna vez. Perdió una oreja. Lo hizo Snape. Y como la oreja de George Weasley fue cortada por Sectum Sempra, se fue para siempre, ya que estas heridas no pueden sanar como otras heridas, y quizá por esta razón, Lupin tiene marcas en su cuerpo después de tantos años. Se las hicieron con una maldición perversa. Como la maldición en el libro dice que es para enemigos, algunos dirán que no era para alguien en particular. Otros dirán que Sectum Sempra fue creada para usarla contra James Potter. El argumento a favor de esto es que Snape usó un hechizo muy similar contra James alguna vez. Hubo una intensa luz y apareció un corte en la cara de James. Salpicó su túnica con sangre. Y si bien es cierto que Snape sí le causó un corte al rostro de James, es importante decir que Sectum Sempra es una maldición muy peligrosa.
En El misterio del príncipe, cuando Harry usa esta maldición contra Draco, el efecto fue mucho más severo. Llevó a que Draco colapsara, sangrara mucho y requiriera atención médica inmediata. De hecho, si Snape no hubiera llegado ni hubiera usado la contramaldición Vulnera Sanentur, es probable que Draco hubiera muerto. Si Snape hubiera usado Sectum Sempra contra James, muy probablemente sus heridas hubieran sido más serias y hubieran dejado cicatrices, ya que las heridas de la magia tenebrosa no sanan fácilmente. Por lo tanto, es muy improbable que Snape haya usado Sectum Sempra contra James, ya que no es consistente con el resultado del hechizo. Por otro lado, si Snape no usó Sectum Sempra contra James, ¿cómo la reconoció Lupin después de la batalla de los 7 Potter? Es también posible que Snape creara la contramaldición Vulnera Sanentur para Lupin. Se anticipaba que un día podría enfrentarse a Remus en su forma de hombre lobo. Snape, como era un mago bastante brillante, hubiera considerado también que Lupin se hubiera revertido a su forma humana después de terminar la pelea. No quería matar a Lupin, solo quería enviar un mensaje. Vulnera Sanentur hubiera sido útil una vez que Remus cambiara de forma una vez más. Por supuesto que estas son solo teorías, pero creo que hablan bastante bien de algunos aspectos de la historia de Harry Potter que no se han explorado mucho, como el vacío en los años de Hogwarts de Remus. Aparentemente nada salió mal cuando se transformaba en hombre lobo. Que Snape necesitaba crear una maldición perversa letal y que Remus reconoció de inmediato el trabajo de Snape a pesar de que Snape nunca usó Sectum Sempra contra James después de todo. ¿Qué opinan? ¿Se enfrentó alguna vez Snape al hombre lobo Remus Lupin en campo cercano? Díganlo en los comentarios. La profecía de Harry Potter es una gran fuerza dentro de la narrativa de la historia. La realizó Sybil Trelawney. La famosa profecía anunció el nacimiento de la persona que tendría el poder para vencer a Lord Voldemort. Y para hablar de este tema, tenemos que examinar la profecía un poco más. En 1980, Sybil Trelawney, la que ahora es profesora de adivinación en Hogwarts, estaba haciendo su entrevista para el puesto. Durante su entrevista, un decepcionado y nada impresionado Dumbledore empezó a perder interés, cuando de pronto Sybil entró en trance. En su trance, Sybil habló de un muchacho que nacería a finales de julio, que tendría el poder para derrotar al Señor Tenebroso. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. Y fue esta profecía la que puso a la familia Potter, James, Lily y Harry, en peligro, y los llevó a esconderse, porque su hijo Harry encajaba con todos los parámetros. Nacería a finales del 7º mes. Si nadie hubiera escuchado la profecía de Sybil, probablemente no hubieran tenido que esconderse, pero desafortunadamente para los Potter, Snape, quien entonces era un mortífago, estaba espiando. Y no le llevó mucho tiempo compartir esta nueva información a Voldemort. Desde la perspectiva de Snape, este fue su primer error, pero también fue el catalizador de cosas imperdonables y oportunistas por parte de Snape. Por siempre cambiarán la forma en la que ven al personaje. Y así, Voldemort, quien sin duda buscaría al muchacho que según la profecía acabaría con él, empezó a desarrollar sus planes. Como sabían del peligro, la familia Potter puso en acción varias medidas de prevención para asegurarse de que no los pudieran encontrar. La más importante es el encantamiento Fidelio, un hechizo inmensamente complejo que involucra a ocultar un secreto dentro de un alma. La información está oculta dentro de la persona elegida o guardián del secreto, y es imposible de encontrar a menos de que el guardián decida divulgarla. El guardián elegido fue en ese entonces Peter Pettigrew, es decir, Cola Gusano. Y esto fue porque todos sentían que la elección principal, Sirius Black, hubiera sido el blanco principal. Pero sabemos que Peter Pettigrew más adelante mostró su verdadera lealtad, y en un infame acto de cobardía y deslealtad reveló la ubicación de la casa de los Potter a Voldemort, ni siquiera una semana después de que lo nombraron guardián. Y fue este mismo acto lo que llevó al asesinato de Lily y de James. Pero, ¿por qué, se preguntarán,
le transmitiría Snape voluntariamente la profecía a Voldemort si sabía que podría poner en riesgo la vida de Lily Evans, la persona que más le importaba y la única chica que jamás amó? Bueno, Snape no lo pensó muy bien. Verán, Snape solo escuchó la primera parte de la profecía y no la interpretó de ninguna manera. Solo escuchó algunas de las condiciones de la profecía y probablemente no puso atención para ver quién cumplía con esas condiciones o no tenía la suficiente información como para concluir que serían Harry o Neville. Cuando la profecía se hizo en 1980, Snape no sabía qué podía ser del hijo de Lily. Harry y Neville no habían nacido y Snape no tenía contacto con Lily, así que es probable que no supiera que estaba embarazada. Cuando Snape finalmente se enteró de que la profecía se refería a Lily, se volvió alguien desesperado. Buscó una reunión con Dumbledore en una colina. El encuentro fue observado por Harry a través del pensadero. En este punto, Snape había sido partidario de las filosofías de Lord Voldemort. Era un asesino, traidor, mentiroso y desleal con todos los que habían confiado en él. Mientras más ve Harry, más puede entender la posición de Snape. Superado por la culpa y el hecho de que gracias a él Voldemort sabe de una profecía que puede poner a Lily en peligro, Snape no tuvo otra opción más que ir con Dumbledore, el único mago lo suficientemente poderoso como para oponerse a Lord Voldemort y proteger a Lily. Por supuesto, Snape nunca supo que Dumbledore fracasaría al proteger a la mujer que amaba, pero en ese momento quedó vulnerable y confió en el viejo mago. Por un momento, no permitamos que la devoción de Snape a Lily nos distraiga de su odio por James. Nos llevan a creer que el Snape que vio a Dumbledore en la colina era un hombre distinto, alguien que se había dado cuenta de su error y que actuaba de manera altruista. Pero estoy aquí para decirles que ese no es el caso. Snape, al menos en ese momento, no había cambiado para nada. Sí, Snape quería salvar a Lily, pero también quería algo más. Lo que originalmente se percibió como algo desinteresado, en realidad era algo muy oportunista. En este momento, Snape había sido un mortífago desde hace varios años. Había cometido muchas atrocidades. ¿Cómo se supone que creamos que en este momento todo cambió? Sí, le importaba a Lily, pero nadie más. Y Snape abiertamente odiaba a James. Creo que Snape usó esta oportunidad para que James Potter muriera. La profecía, la predicción, Trelawney. Ah, sí. ¿Cuánta información le diste a Lord Voldemort? Todo lo que oí. Es por esa razón, cree que se refiere a Lily Evans. La profecía no se refería a una mujer. Hablaba de un muchacho que nacería a finales de julio. Ya sabe a lo que me refiero. Cree que significa su hijo. La va a casar. Los va a matar a todos. Si ella significa tanto para ti, seguramente Lord Voldemort le perdonará la vida. ¿No podrías pedir piedad para la madre a cambio del hijo? Ya lo he hecho. Me das asco, dijo Dumbledore, y Harry nunca había escuchado tanto desprecio en su voz. Snape se encogió un poco. ¿No te importan entonces las muertes de su esposo e hijo? ¿Pueden morir mientras tengas lo que quieres? Ocúltelos a todos entonces. Manténgalos a salvo, por favor. En este fragmento, Snape muestra preocupación por la vida de Lily, pero también muestra que no le importan mucho las vidas de Harry y James. También queda claro en este fragmento que Snape habló primero con Voldemort, y que la única razón por la que Snape fue con Dumbledore fue porque no estaba seguro de que Voldemort le perdonaría la vida a Lily. No estamos seguros de qué pasó en esa conversación entre Snape y Voldemort, pero apuesto a que prácticamente arrojó a James al precipicio, de manera figurativa. Le ofreció su vida en bandeja de plata, y es posible que fuera más allá de simplemente no pedirle que le perdonara la vida. Quizá le pidió que lo matara. Dumbledore vio muchas cosas horribles a lo largo de su vida. Junto con Grindelwald, buscó encontrar las reliquias de la muerte con la intención de esclavizar a los muggles y poner a los magos en el poder. También contribuyó de manera indirecta a la muerte de su propia hermana. Entonces, que a Dumbledore le cause asco lo que describe el texto, tendría que haber estado muy claro para Dumbledore que Snape quería que James estuviera muerto gracias a sus obsesivas intenciones. Debió haber leído entre líneas y ver que la muerte de James era algo que Snape deseaba. Snape protegió a Harry más adelante en su vida porque su existencia era algo de la existencia de Lily, un fragmento, pero James no significaba nada. ¿Y cuál fue el motivo de Snape aquí? Bueno, una no muy saludable obsesión, por supuesto. Mi punto es este.
Además de la preocupación por la vida de Lily, Snape vio algo de consolación en la profecía. Era la forma de librarse de James de una vez por todas, una oportunidad de que el mago tenebroso más poderoso lo hiciera por él. Pero esto también me regresa a cuando Snape le contó la profecía a Voldemort. Convencionalmente podríamos entender que Snape no leyó entre líneas cuando escuchó la profecía y nunca la conectó con Lily. Rápidamente le dio la información a Voldemort. Pero ¿en verdad debemos creer que Snape es tan ingenuo? Snape es una de las mentes más brillantes de todo el mundo mágico. Y que él escuchara la profecía y ni siquiera empezara a usar sus poderes de deducción no suena a algo muy probable. Yo creo que Snape sabía a quién se refería la profecía y vio una oportunidad de separar a Lily de la familia que había creado ella misma. En su adolescencia, siempre fue un caso de él o James, y si James ya no estaba, seguramente Lily regresaría a su vida. Su único error, confiar en que Voldemort honraría sus deseos al proteger a Lily. Hoy vamos a hablar de Severus Snape, Albus Dumbledore y los eventos del misterio del príncipe. Específicamente vamos a hablar de la emotiva e icónica escena en la que Snape acaba con la vida del adorable director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Vamos a ir un paso más allá, analizar este asesinato y hablar del color del hechizo de Snape. Comencemos por el principio. Sabemos que la muerte de Dumbledore fue algo que se preparó. Tenía que suceder ya que iba a morir de todas formas. Dumbledore pidió la ayuda de Snape para que acabara con su vida. Si no le importa morir, dijo Snape, ¿por qué no permitir que Draco lo haga? El alma del muchacho no está dañada, dijo Dumbledore. No quiero que se rompa por mi culpa. Según las reglas del juramento inquebrantable que Snape hizo con Narcisa sobre Draco, Snape tenía que actuar en caso de que Draco no pudiera. Al matar a Dumbledore, Snape estaba salvando a Draco y haciéndole un favor a Dumbledore. Esto, sin embargo, dejó a Snape con la tarea de asesinar a un hombre que quería, el hombre que lo recibió con los brazos abiertos después de que se retiró de los mortífagos. Cuando llega el momento y Snape ve a Dumbledore con su varita en la mano en la cima de la torre de astronomía, él lanza el hechizo que termina con Dumbledore. Podemos ver claramente que Snape usó el método más efectivo de Harry Potter, Avada Kedavra, la maldición asesina. Esta maldición es una de las 3 imperdonables, maldiciones que tienen esta cualidad debido a su naturaleza sádica. El propósito de Avada Kedavra es simple, provocar la muerte de manera instantánea. Si quieres matar a tu víctima, este es el hechizo indicado. El hechizo genera un rayo de luz verde antes de que la víctima caiga muerta. Lo que es curioso es que en la película exclusivamente, ya saben que esto hay que tomarlo con pinzas, el tono de color de la maldición parece ser más azul. Me parece algo significativo porque una y otra vez se nos dice que Avada Kedavra es verde. Entonces, ¿por qué lo vemos con un tinte azul? El significado de los colores de los hechizos en Harry Potter nunca se explica por completo. Pero ya hablamos en otro video de una posible relación entre los hechizos y sus colores. En ese video dijimos que para que un hechizo se genere en su forma más auténtica, debe tener una intención. El hechizo debe ser usado con el propósito para el cual se creó. Si seguimos esta lógica, un Expelliarmus lanzado de manera adecuada y por la razón correcta, emite una luz roja desde la punta de la varita. Lo mismo aplica para Avada Kedavra. Si se usa de la manera adecuada, tenemos luz verde. Entonces, mi teoría para el color azul en el hechizo de Snape es que él sentía arrepentimiento. Para producir Avada Kedavra o cualquier maldición imperdonable, se requiere una intención, y generalmente se dice que la fuerza de esa intención determinará el éxito del hechizo. Entonces, yo creo que Snape tenía la suficiente voluntad como para matar a Dumbledore, pero no la suficiente como para que la maldición se generara en su forma más pura. Por eso, el color no fue el tradicional verde. Snape no quería matar a Dumbledore, pero sabía que tenía que hacerlo. Siendo un hombre práctico, llegó a hacer lo que tenía que hacer. Pero eso no significa que tuviera la intención al 100% de matarlo. Era lo último que quería hacer, pero sabía que era lo correcto. Hoy vamos a hablar de Albus Dumbledore, Severus Snape
y el misterio del príncipe. Específicamente, vamos a revisar una teoría algo controversial, ya que esto habla de una icónica muerte de la saga, la del director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Comencemos con el capítulo 27 del libro, La torre alcanzada por el rayo. Snape no dijo nada, pero avanzó unos pasos y apartó con brusquedad a Malfoy de su camino. Los mortífagos se retiraron sin decir una palabra. Hasta el hombre lobo parecía intimidado. Snape le lanzó una mirada al anciano. «Por favor, Severus». Snape levantó la varita y apuntó directamente a Dumbledore. «Avada Kedavra». Un rayo de luz verde salió de la punta de la varita y golpeó al director en medio del pecho. Harry soltó un grito de dolor que no se oyó. Mudo e inmóvil, se vio obligado a ver cómo Dumbledore saltaba por los aires. El anciano quedó suspendido una milésima de segundo bajo la reluciente marca tenebrosa. Luego se precipitó lentamente, como un gran muñeco de trapo, cayó al otro lado de las almenas y se perdió de vista. Este fragmento se refiere a la muerte de Dumbledore a manos de Severus Snape, un momento que sorprendió al mundo mágico. Dumbledore, en varias formas, era un símbolo de esperanza para los buenos, un poderoso y sabio mago que hasta Voldemort le temía. Pero cuando recibió el impacto de la maldición de Snape todo cambió, y en ese momento Harry se sintió más desesperanzado que nunca. La muerte de Dumbledore fue algo importante, tenía 115 años y dejó un gran impacto en el mundo mágico a lo largo de su vida. Su muerte también dejó varias preguntas. ¿Cómo pudo el sabio y poderoso Dumbledore ser vencido de esta manera tan absurda? Seguro si hubiera querido sobrevivir lo hubiera logrado, ¿cierto? Bueno, la teoría de hoy dice que Dumbledore quizá esté con vida. Primero veamos por qué Dumbledore decidió morir, o al menos dar esa imagen. Todo se reduce al juramento inquebrantable que Snape hizo con Narcisa. En este juramento, Snape juró proteger a Draco y actuar en caso de que Draco no pudiera hacerlo. ¿Y cuál era la tarea de Draco? Matar a Albus Dumbledore. ¿Juras vigilar a mi hijo Draco mientras intenta cumplir los deseos del Señor Tenebroso, Severus? Sí, lo juro. Una delgada y brillante lengua de fuego salió de la varita y se enroscó alrededor de las dos manos como un alambre al rojo. ¿Y juras protegerlo lo mejor que puedas de cualquier daño? Sí, lo juro. Una segunda lengua de fuego salió de la varita, se entrelazó con la primera y formó una fina y reluciente cadena. Básicamente estaba salvando a Draco, pero ¿por qué aceptaría Snape este juramento? Tengo algunas ideas. La respuesta obvia es que Dumbledore estaba enfermo e iba a morir de todas formas. Al ofrecerle la muerte, estaba ayudando a Voldemort a no sufrir. Pero me parece que Snape aceptó el juramento también porque no tenía la intención de matar a Dumbledore. Snape y Dumbledore eran estrategas expertos y excelentes oclumantes, maestros de la mente. Entonces no me parece poco razonable asumir que la muerte de Dumbledore fue un plan de ambos. Con eso dicho, veamos los hechos. Dumbledore murió como resultado de la maldición asesina de Snape, o Avada Kedavra. Snape apuntó su varita y dijo el conjuro. Después, Dumbledore voló por los aires antes de caer y perderse de vista. Los detalles que quiero revisar aquí son el hechizo que usó Snape y la caída de Dumbledore. Para matar a Dumbledore, Snape usa Avada Kedavra, una maldición imperdonable con un propósito sencillo: matar al instante. Este hechizo crea un enorme rayo de luz verde justo antes de que la víctima caiga muerta. Pero ¿y si Snape no usó Avada Kedavra? Desde una edad muy joven, Snape era un prodigio con la magia, un estudiante talentoso que iba más allá de lo que se esperaba de él en el colegio. Su propia copia de elaboración de pociones avanzadas ayudó a Harry en su clase de pociones, y tenía notas que mejoraban los métodos que habían sugerido los autores de estos libros, y logró esto a una edad bastante temprana. Tener el libro de Snape era como tener las respuestas a los exámenes. Pero consejos para pociones no era todo lo que estaba ahí. Harry encontró hechizos que nunca había visto. Principalmente, Snape inventó Sectum Sempra, una maldición perversa que actúa como una espada invisible que causa laceraciones, hemorragias, heridas en su objetivo. En resumen, Snape ha demostrado su habilidad para inventar y crear sus propios hechizos. Entonces, ¿será posible que haya inventado una versión falsa de Avada Kedavra? Un hechizo que se vea y suene como esta maldición, que solo su creador logre darse cuenta de la diferencia.
Quizá esta versión de Avada Kedavra mata a la víctima, pero por un momento paraliza el cuerpo, dándole a todo mundo la idea de que estás muerto, o a lo mejor no hace nada, y la víctima se hace el muerto. En la adaptación cinematográfica, la maldición de Snape parece tener unos tintes azules, y es diferente del verde que conocemos en otras partes de la saga. Esto podría sugerir que esta versión de Avada Kedavra no es la real, sino un hechizo que creó el propio Snape. La alternativa a esta teoría, y una que va más de la mano con los libros, es que Snape sí usó Avada Kedavra, y de ahí viene la luz verde que se menciona en los libros. Pero si Snape hubiera usado Avada Kedavra contra Dumbledore, me parece que no hubiera funcionado. Para que Avada Kedavra o cualquier maldición imperdonable surta efecto, tienes que despreciar a esa persona, tienes que sentirla, y si no es el caso, una versión más débil del hechizo será el resultado. Vemos esto cuando Harry intenta usar la maldición Cruciatus contra Bellatrix. A pesar de su ira, no puede conseguir el efecto deseado con el hechizo. Sí, Snape lanzó el golpe final a Dumbledore, pero Snape quizá no tenía las emociones necesarias para el efecto completo, y por eso Dumbledore pudo haber sobrevivido. Pero cayó de la torre, ¿cierto? Bueno, hay maneras de sobrevivir a esta caída. La primera, por supuesto, tiene que ver con algo que vemos a Dumbledore usar en una película anterior, Arresto Momentum, que se usa para frenar la velocidad de algo. Me imagino que en esta situación, Dumbledore pudo haber tenido la suficiente conciencia para usar el hechizo él mismo, o se incluyó en el hechizo que Snape creó. Otra alternativa, y esta es una teoría que ya se usó en el canal, es que Dumbledore es un animago sin registrar. Sabemos que la forma del Patronus de alguien puede darnos una pista de cuál será su forma de animago, y sabemos que el Patronus de Dumbledore es un fénix. Entonces, es posible que después de la caída se transformara rápidamente en fénix y luego aterrizara en el suelo haciéndose el muerto. Todos pudieron haber pensado que era Fawkes, y ya. Otras alternativas son que pudo haberse desaparecido, usado una escoba o que el mismo Fawkes lo salvó. Aquí hay otro punto: su cuerpo. ¿No se supone que Dumbledore tiene un funeral? Si sobrevivió, ¿cómo es que su cadáver está ahí? Bueno, no creo que sea imposible deducir que Snape, un maestro de las pociones, pudo haber creado alguna especie de brebaje para Dumbledore para que la bebiera al aterrizar con seguridad. Un brebaje que puede engatusar la mente y hechizar los sentidos, y hasta ponerle un alto a la muerte. También hay que decir que el hecho de que Dumbledore sobreviviera no impacta la historia después de su muerte. Antes de su muerte tenía la varita de Sauco. Dumbledore fue desarmado por Draco, y sabemos que la lealtad de esta varita se puede ganar con un simple desarme. No es necesario morir. Entonces, la supervivencia de Dumbledore no impacta quién es el verdadero amo de la varita. En cuanto a Snape y el juramento, sí, aceptó cumplir con la misión de Draco, pero tampoco se estableció un límite de tiempo. Entonces no hay razón por la cual debió haber caído muerto en ese momento al usar un hechizo diferente en Dumbledore. En cuanto a la mano de Dumbledore, creo que tanto Snape como Dumbledore, junto con la ayuda de las lágrimas de Fawkes, pudieron haber encontrado una cura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudo haber sobrevivido Dumbledore? Es una locura, claro, pero es divertido pensar en estas cosas de vez en cuando. Hoy vamos a hablar de una teoría que tiene que ver con Severus Snape y su habilidad para volar. Hoy también vamos a desafiar la idea de que Voldemort fue quien le enseñó esta habilidad. Pero, de inmediato, quiero dejar algo muy claro. Cuando digo volar, no me refiero a volar con una escoba. Me refiero a la habilidad de Snape de viajar por el aire sin el uso de un dispositivo tradicional de vuelo. Una rara y excepcional habilidad limitada a solo unos pocos en la serie de Harry Potter. En las películas de Harry Potter hemos visto a los mortífagos volar en diferentes ocasiones. La primera vez fue en la Orden del Fénix. Los vemos hacer esto una vez más en El Misterio del Príncipe mientras atacan diferentes comunidades. Y como los vemos volar frente a nuestros ojos, muchos fans creen que cualquier mortífago tiene la habilidad de volar. Pero la realidad es que ese no es el caso. En los libros no hay mención a que los mortífagos vuelen, solo aparecen. Por lo tanto, la respuesta simple a esta controversia es que los cineastas, para dar un interesante efecto visual, hicieron que la aparición o teletransportación pareciera ser vuelo.
Pero el hecho de que los mortífagos no pudieran volar no significa que nadie más pudiera. De hecho, hay dos magos que vienen a la mente cuando pensamos en volar: Voldemort y Snape. Y resulta que estos dos magos tenían la habilidad del famoso vuelo sin apoyo. Y ahí lo vio Harry. Voldemort volaba como humo en el viento, sin un cestral ni una escoba para apoyarse. Su rostro serpentino brillaba en la oscuridad. Sus blancos dedos levantaron la varita una vez más. J.K. Rowling ha dicho que todos los magos tienen la capacidad de volar de manera innata, pero que la gran mayoría necesita una escoba para poder lograrlo. En el caso de Voldemort, estaba tan enfocado y era tan poderoso que podía canalizar su poder para volar sin ninguna herramienta adicional. Él era el conducto de su energía, no la escoba. Esto es algo raro y es una marca de un mago o bruja verdaderamente poderoso. También vemos a Snape, el único otro mago capaz de volar, escapar de esta forma en las Reliquias de la Muerte. «Saltó», dijo la profesora McGonagall. «¿Está muerto?» Harry corrió hacia la ventana. «No, no está muerto», dijo McGonagall. «Parece que ha aprendido unos cuantos trucos de su amo». En los libros, McGonagall especula que Snape desarrolló esta habilidad de vuelo a través de Voldemort. Voldemort fue alguna vez el único mago con la habilidad de volar, al menos hasta donde se creía. Por lo tanto, el que McGonagall piense esto es algo razonable. Si Voldemort es el único que se sabe que puede volar, y de pronto Snape puede hacerlo también, tiene sentido que Voldemort haya sido quien le enseñó. Pero aquí es donde empiezan a aparecer las teorías. Si bien la sabiduría convencional podría sugerir que Voldemort fue quien le enseñó a Snape a volar, creo que fue lo opuesto. Si bien ambos magos tienen una historia de desafiar constantemente el status quo del mundo mágico, al inventar hechizos y experimentar con todo tipo de magia nueva, el vuelo parece algo que le interesaría más a Snape. Voldemort estaría demasiado preocupado con extender su vida y explorar hechizos con el lado tenebroso del espectro. Otro argumento en contra de que Voldemort haya sido quien le enseñó a Snape es que Voldemort, como con el caso de sus Horcruxes, no compartiría la magia que lo hace excepcional. Si él, y solo él, era capaz de volar, no hay razón por la cual pensar que compartiría este conocimiento con sus seguidores, incluso si le diera una ventaja. Voldemort, después de todo, era arrogante y muy confiado en sí mismo. Pero esto nos deja una pregunta. Si Voldemort no le enseñó a Snape a volar, ¿quién lo hizo? Y aquí entra una persona a la plática, Lily Evans. Riendo, Lily se columpió más alto que su hermana. Estaba llena de emoción por lo que iba a hacer. «Lily, no lo hagas», gritó Petunia, pero sus palabras llegaron muy tarde. Lily ya se había soltado del columpio y estaba volando más y más por los aires. La niña se había soltado del columpio en el punto más alto y había volado por los aires. Literalmente, se lanzó hacia los cielos con un gran grito de alegría y en lugar de caer de manera estrepitosa hacia el asfalto, planeó como un trapecista a través del aire. Se mantuvo mucho tiempo ahí y aterrizó de manera muy ligera. A Lily siempre le había gustado hacer esto. La sensación de volar por los aires era una de sus cosas favoritas. «Mamá te dijo que no lo hicieras». Petunia detuvo su columpio al arrastrar sus sandalias por la tierra, las cuales hicieron sonido al arrastrarse. Luego saltó con las manos en la cintura. «Mamá dijo que no tenías permiso, Lily». «Pero estoy bien», dijo Lily aún riendo. «Petunia, ve esto, ve lo que puedo hacer». Este texto sugiere que Lily Evans pudo haber sido la primera bruja en el mundo mágico quien, de manera inconsciente, se sumergió en este reino del vuelo. ¿Y a quién consideraba Snape a alguien importante en su juventud y con quien pasaba mucho tiempo? Por supuesto, Lily Evans. Nació en 1960, el 9 de enero para ser exactos. Snape creció en Spinner's End, una zona suburbana en Cogsworth. Al intentar escapar de la miseria de su vida hogareña, Severus frecuentemente pasaba tiempo merodeando por el vecindario. Era un área donde la mayoría de los habitantes eran muggles. Muchos de los encuentros de Severus con sus vecinos eran con personas que no venían de familias mágicas y por lo tanto no tenían ninguna habilidad especial. Quizá por esta razón, Snape se emocionó cuando a los 9 años se encontró con las hermanas Evans, Lily y Petunia. Rápidamente se dio cuenta de que Lily podía hacer magia. Se dice que Severus casi de inmediato se enamoró de Lily, y el hecho de que pudiera hacer un poco de magia
digamos que hizo su propia magia en él. Casi de inmediato después de conocerse, Snape comenzó a presentarle el mundo mágico a Lily. Como Lily venía de una familia muggle, no sabía que existía el mundo mágico, hasta que Snape comenzó a explicarle las cosas. Gracias a Snape, Lily rápidamente se acostumbró a todo lo mágico y preparó su entrada a este nuevo mundo. Pero me parece que estas lecciones no fueron unilaterales. Claro, Snape le enseñó a Lily muchísimo sobre el mundo mágico, pero ¿y si Lily le enseñó algunas cosas a Snape? Desde joven, a Snape le gustaba mucho Lily, y su descubrimiento de una habilidad relativamente desconocida y poco explorada como el vuelo, sin duda hubiera aumentado su afecto por ella aún más. Ahora, no estoy diciendo que Lily Evans, una joven bruja que no conocía el mundo mágico, pudiera volar como Snape y Voldemort lo hicieron más adelante en los libros. Y definitivamente tampoco estoy diciendo que el fragmento del libro nos dice esto. Sin embargo, es uno de los pocos fragmentos en los libros en los cuales se hace referencia al vuelo de cualquier manera. Y también es de los primeros ejemplos. Está bien documentado en los libros que los magos y brujas tienen ciertas predisposiciones para habilidades o hechizos. Es posible que el talento especial de Lily fuera el vuelo, o al menos los inicios de eso. Antes de comenzar en Hogwarts, Lily no tenía ninguna conexión con el mundo mágico más allá de Snape. Entonces tiene sentido que hubiera compartido su conocimiento con él durante esta época juntos. Ella difícilmente sería la única bruja o el único mago en la historia quien mantenía en secreto una habilidad mágica. Voldemort tenía sus horrocruxes, Snape tenía un libro lleno de hechizos y los merodeadores tenían sus habilidades como animagos. El vuelo pudo haber sido el secreto de Snape y Lily. En cuanto a por qué Voldemort terminó con esta habilidad, hay unas cuantas posibilidades. Lo primero sería que Voldemort simplemente averiguó el secreto él mismo. Era uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, y cuando se ponía un objetivo, frecuentemente lo cumplía. El que desarrollara la habilidad de vuelo por su cuenta no es algo que está fuera de las posibilidades. En segundo lugar, Voldemort pudo haber visto a Snape volar, y, por lo tanto, exigió que le enseñara cómo hacerlo. Snape tuvo que ocultar muchas cosas de Voldemort a lo largo de los años, y como sabemos que Voldemort es un legeremante, es posible que haya reconocido que tendría que otorgar algunos secretos al Señor Tenebroso durante épocas de extrema cercanía. Para cerrar, también quiero mencionar que, según Rowling, todos los magos y brujas tienen la habilidad innata para volar. Simplemente se trata de ser lo suficientemente poderosos y concentrarse lo necesario para poder canalizar esa energía. Así como un joven mago aprende a volar en una escoba, los magos y brujas tendrían que trabajar muy duro para poder llevar a cabo este talento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Este texto que hace referencia a que Lily flota por el aire es un callejón sin salida o tiene algo más detrás de ello? Severus Snape no lo consiguió hasta el sexto año de Harry en Hogwarts, y, en teoría, él era perfecto para el puesto desde mucho antes. Comprendía perfectamente bien ambos bandos del espectro de la magia. Sabía más de las artes oscuras que la mayoría. Era el candidato perfecto para enseñarles a los estudiantes al respecto. Entonces, ¿por qué no le dieron el puesto antes? Si Snape era tan perfecto para ello, ¿por qué no le dieron el trabajo? ¿Por qué tuvo que esperar hasta que Harry llegara a su sexto año? ¿Por qué tuvimos que pasar primero por Quirrell, Lockhart, Lupin, el falso Moody y Umbridge antes de que Snape consiguiera el puesto? La respuesta puede ser más complicada de lo que pensamos, pero antes de sumergirnos en la teoría, quiero darles un poco de contexto en cuanto al puesto. Defensa contra las artes oscuras es una de las materias clave que se enseñan en Hogwarts. Ayuda a los estudiantes a defenderse de la magia oscura, de las criaturas y las maldiciones, pero no me parece que esta materia haya sido enseñada de la mejor manera. El temario de esta asignatura habla de diferentes puntos, entre las cuales están identificar y defenderse de criaturas oscuras, maldiciones y también aprender encantamientos de defensa. Pero mientras Harry estuvo en Hogwarts, y durante muchas décadas antes que eso, la materia tuvo un altísimo número de rotación en cuanto a su personal. En cada año tuvimos a un profesor diferente que enseñaba la materia de manera distinta. ¿Y quién era el responsable de esto? Lord Voldemort, por supuesto.
Esto se lo explicó Dumbledore a Harry. Definitivamente quería el puesto de defensa contra las artes oscuras, dijo Dumbledore. Lo que vino después de nuestra pequeña reunión lo dejó claro. Verás, nunca hemos podido conservar a un profesor de defensa contra las artes oscuras durante más de un año desde que le negué el empleo a Lord Voldemort. Y eso nos lleva de vuelta a la graduación de Tom Riddle en Hogwarts. Poco después de terminar sus estudios, Tom Riddle mostró interés en convertirse en el profesor de defensa contra las artes oscuras en su alma mater, en parte por su amor por el colegio y por otro lado también por su gran fascinación con las artes oscuras. No quería perder el tiempo. Rápidamente se propuso a sí mismo para el empleo con el director Armando Dippet. El director rechazó la oferta de Riddle. Lo consideraba demasiado joven, pero le dijo que lo intentara más adelante si aún le interesaba. Más de 2 décadas después, Riddle apareció como el enigmático y lúgubre Lord Voldemort. Buscó la oportunidad de regresar a Hogwarts. Voldemort, una vez más, quiso conseguir el empleo de dar la clase de defensa contra las artes oscuras, pero esta vez, Albus Dumbledore ya era director del colegio. Se da cuenta de las intenciones perversas de Voldemort. Dumbledore lo rechaza nuevamente. A pesar de que Voldemort tenía la intención de usar esto como un pretexto para investigar sobre la magia oscura, reclutar seguidores y esconder uno de sus horrocruxes en Hogwarts, él quedó furioso. Después de que rechazaron su solicitud, Voldemort buscó vengarse al embrujar el puesto. Se aseguró que desde ese momento nadie pudiera mantenerse en ese lugar durante más de un año. Y hasta donde sabemos y comprendemos la historia, todos simplemente aceptan este hecho. Nadie logra mantenerse en el puesto de profesor durante más de un año y prácticamente eso es todo. No sabemos realmente por qué se eligió que fuera un año. Entonces, el puesto está maldito. Ningún profesor puede ocuparlo durante más de un año. Con lo que sabemos, podemos entender que el oscuro pasado de Snape impactó en sus posibilidades de asumir el cargo. El mismo Snape lo asume. No como tal, dijo Snape con calma. No me dio el puesto de defensa contra las artes oscuras. Parece que le preocupa que sea una tentación para caer en mis viejos hábitos. Snape es un ex mortífago. Su pasado lo conecta de manera directa con las artes oscuras. El puesto de defensa contra las artes oscuras requiere a un profesor que posea un gran conocimiento de la magia defensiva y ofensiva en sentido de la magia oscura. Tiene sentido pensar que Snape podría reconectarse con sus oscuras tendencias del pasado. Entonces, muchos, incluido Snape, asumieron que la decisión de no darle el puesto simplemente se debió a que no querían exponerlo a que volviera a sus viejas costumbres. Fue una medida preventiva para evitar que cayera en manos del enemigo una vez más. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Esto es lo que creemos. Dumbledore le negó el puesto a Snape porque sospechaba que el puesto estaba maldito y no quería perder a Snape. Si se confirmaban sus sospechas, Dumbledore hubiera perdido a Snape en solo un año escolar y sabía que necesitaría a Snape para sus planes futuros. A pesar de no poder demostrarlo, Dumbledore durante mucho tiempo sospechó que Riddle había puesto una maldición en el puesto y quien tuviera el puesto, sin duda, se iría de Hogwarts al año siguiente. Uno despedido, uno muerto, uno perdió la memoria y otro encerrado en un baúl durante 9 meses, dijo Harry, contándolos con sus dedos. Dumbledore entendió que si le daba a Snape el empleo de defensa contra las artes oscuras, se iría de Hogwarts en un año. Y la verdad era que Snape era demasiado valioso como aliado e informante como para arriesgarse a perderlo por algo tan banal. Pero en su 6º año, cuando Dumbledore se enteró de su futura muerte, finalmente le permitió a Snape tomar el puesto. Lo hizo porque sabía que ya no tenía mucho tiempo y que al final del año, Snape quedaría expuesto como un mortífago. Habría asesinado a Dumbledore y ya no sería capaz de mantenerse como profesor en Hogwarts. Después de años de rechazarlo, Dumbledore aceptó que Snape tuviera el puesto debido a que su viaje estaba llegando a su fin. Desde otro punto de vista, también digamos que fue una forma de compensar a Snape por lo que debía hacer, matar a Dumbledore, antes de que lo hiciera Voldemort o Greyback. Te niegas a decirme todo, pero esperas ese pequeño favor de mi parte, dijo Snape, y la furia se mostraba en su rostro. Das mucho por hecho, Dumbledore. Quizá he cambiado de parecer.
Si a Snape le hubieran dado antes el puesto, hay algunas cosas que no hubiera podido lograr. La más importante es proteger a Harry Potter. Para comenzar, su ausencia hubiera significado que no hubiera podido ser tan buen agente doble. Esto durante lo que vemos en la serie. A lo largo de los libros, Snape da información muy importante a la Orden del Fénix al infiltrarse en las filas de Voldemort como un leal mortífago. Esto le permitió transmitir información importante sobre los planes del Señor Tenebroso, estrategias y debilidades a la Orden. Les ayudó a superar al Señor Tenebroso. No hay manera de predecir exactamente cómo hubiera sido removido Snape del puesto. Algo terrible le pudo haber sucedido. Quirrell murió, Lockhart perdió la cabeza, Lupin renunció, Crouch Jr. quedó expuesto y le dieron el beso del Dementor, y Umbridge fue llevada al bosque por un montón de centauros. Si Snape hubiera asumido el cargo antes, se pudo haber enfrentado a su propia muerte. Pero quizá lo más importante que Snape no hubiera podido hacer es la parte de proteger a Harry. A pesar de su compleja relación con Harry, el objetivo principal de Snape era protegerlo. Un acto de penitencia por traicionar a los Potter todos esos años antes. Snape corrió varios riesgos para mantener a Harry a salvo, incluso cuando parecía que estaba actuando en su contra. Si Snape no hubiera estado ahí para intervenir en situaciones cuando Harry estaba en peligro, los libros pudieron haber tenido un final muy distinto. Inevitablemente, ni siquiera Snape, quien tenía la intención de dar la clase durante mucho tiempo, pudo evitar la maldición de Voldemort. En ese mismo ciclo escolar, Snape se vio obligado a actuar con respecto a su aparente lealtad. Y al final del ciclo escolar, Snape debió elegir un bando, arruinar su reputación con aquellos que respetaba, incluso si era solo cuestión de perspectiva. Pero al final del día, el mayor miedo de Snape era que no pudiera cumplir la promesa de proteger al hijo de Lily, Harry, debido a sus errores. Pero si hubiera recibido el puesto de defensa contra las artes oscuras antes y hubiera abandonado el colegio, definitivamente no hubiera podido cumplir con esta meta. Y por eso Dumbledore buscó protegerlo de la maldición de Voldemort. Snape es un tema de mucha controversia en el mundo de Harry Potter. Luchó por las fuerzas del bien y del mal en diferentes momentos. Es un personaje dinámico, y creo que por eso es un buen tema para responder a la pregunta: ¿qué vería Snape en el espejo de Oesed? Para responder a esta pregunta, como ya saben, debemos echar un vistazo a su pasado. Snape nació el 9 de enero de 1960 de padre Muggle, Tobias Snape, y madre bruja, Eileen Prince, y creció en la calle de la Hilandera, cerca del pueblo Muggle de Cokeworth, otro pequeño pueblo Muggle donde vivía la familia Evans. Debido a la proximidad entre ambos pueblos, era cuestión de tiempo que Snape conociera a Lily Evans, una chica de la que más tarde se enamoraría profundamente. Después de conocerse, los dos pasarían una cantidad considerable de tiempo juntos, y en 1971 comenzaron a asistir a Hogwarts. El comienzo de la tragedia de Snape fue ese mismo año, cuando fueron enviados a diferentes casas. Snape fue a Slytherin, Lily a Gryffindor, y aunque eso no significaba que no pudieran verse, significaba pasar más tiempo separados. Tampoco ayudó que Slytherin y Gryffindor fueran casas rivales. También clasificados en Gryffindor estaban los merodeadores: Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew y, por supuesto, James Potter. James Potter era un estudiante talentoso, pero también un bravucón, y pasaba mucho tiempo ridiculizando y molestando a Snape, quien llegó a odiarlo con pasión. La incesante intimidación de Snape a manos de James Potter y los merodeadores lo llevó a su introducción a las artes oscuras a una edad muy temprana. La introducción de Snape a las artes oscuras nunca fue buena para nadie, particularmente porque era un joven mago extremadamente talentoso, con un futuro prometedor, y mientras aprendía el material primario en Hogwarts, garabateaba su cuaderno e inventaba maldiciones, encantamientos y pociones. Snape incluso hizo su propia versión del libro de texto de la clase de pociones bajo el alias El Príncipe Mestizo. Sin embargo, a Lily, de quien Snape seguía siendo amigo, no le gustaba el camino que estaba siguiendo, ni la gente con quien pasaba el tiempo. «Creí que éramos amigos», decía Snape. «Buenos amigos». «Lo somos, Seth, pero no me gustan algunas de tus amistades. Lo siento, pero no soporto a Avery ni a Mulciber». «Mulciber, ¿qué le has visto a ese, Seth? Es repulsivo. ¿Sabes qué intentó hacerle el otro día a Mary McDonald?» Lily había llegado a una columna y se apoyó en ella, contemplando el delgado y cetrino rostro de su amigo. «No es para tanto», dijo él, «solo fue una broma. Era magia oscura, y si lo encuentras gracioso». Y fue la búsqueda de la oscuridad de Snape lo que lo distanció aún más de Lily. En ese momento tenía la intención de alcanzar el poder.
Había descubierto las artes oscuras, algo en lo que era particularmente bueno, y tenía potencial. ¿Por qué lo dejaría? Al continuar por este camino, Snape se convirtió en un mortífago, hecho y derecho, al servicio de Lord Voldemort. Es posible que se haya rodeado del tipo equivocado de personas, pero esta gente elogió su habilidad mágica. Snape no se unió a los mortífagos porque fuera completamente malvado. Se unió a ellos porque no estaba seguro de su lugar en el mundo. Todo lo que sabía era que estas personas lo aceptaban como era, y nadie más lo hacía. En 1980, todo cambió con la profecía. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces. Vendrá al mundo al concluir el 7º mes y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. Severus Snape, quien era un mortífago en ese momento, rápidamente se enteró de la profecía. Como estaba enamorado de Lily, la madre de Harry, supo casi de inmediato que tendría que actuar. Sabía que tendría que hacer algo, pero ¿cómo podía asegurarse de que Lily Potter estuviera a salvo? Sin otro lugar a donde ir, Snape buscó a su enemigo de entonces, Albus Dumbledore. «¿Y bien, Severus? ¿Qué mensaje me traes de Voldemort?» «No se trata de ningún mensaje. He venido por mi cuenta». Se retorcía las manos, al parecer trastornado, y el alborotado y negro cabello le flotaba alrededor de la cabeza. «He venido para hacerle una advertencia. No, una petición». ¿Qué petición podría hacerme un mortífago? La profecía, la predicción, Trelawney. Ah, sí. ¿Qué cosas le ha contado a Lord Voldemort? Todo lo que oí. Es por eso que cree que se refiere a Lily Evans. La profecía no se refería a una mujer, replicó Dumbledore, sino que hablaba de un niño nacido a finales de julio. Ya sabe usted lo que quiero decir. Él cree que se refiere al hijo de ella, y va a darle caza, los matará a todos. Si tanto significa para ti, seguro que Lord Voldemort le perdonará la vida, ¿no? ¿No podrías pedirle clemencia para la madre a cambio del hijo? Ya, se lo he pedido. Me das asco. Así pues, ¿no te importa que mueran el marido y el niño? Da igual que ellos mueran, siempre que tú consigas lo que quieres. Snape se limitó a mirarlo y calló. Snape era un hombre desesperado, y en ese momento habría hecho cualquier cosa para proteger a la mujer que amaba, Lily Evans. Snape le dijo a Dumbledore que haría cualquier cosa para asegurarse de que Lily estuviera protegida, y esto era un testimonio de la devoción de Snape por Lily. Dejó su estatus de mortífago y la vida que había construido para sí mismo en un instante, cuando descubrió que Lily estaba en peligro. Sin embargo, todo fue en vano, ya que el 31 de octubre del 81, Voldemort encontró la residencia Potter. Fue ahí con un objetivo: matar al niño. Entró al hogar, rápidamente acabó con James Potter, y luego comenzó a caminar hacia Lily y Harry. Cuando Voldemort se acercó a Lily, le pidió que se hiciera a un lado y lo dejara quedarse con Harry. Si lo hacía, le perdonaría la vida. Pero obviamente el único objetivo de Lily era proteger a su hijo, y posteriormente fue asesinada por una Avada Kedavra proveniente de Voldemort. Cuando Voldemort apuntó con su varita a Harry, su hechizo rebotó hacia él, como resultado del sacrificio protector de Lily. Ese fue el fin de Voldemort por un tiempo, pero también el de Lily Potter. Como seguramente ya saben todos ustedes, el espejo de Oesed nos muestra los más profundos y desesperados deseos del corazón. Algunos ven la gloria, otros el amor, otros la familia, y unos pocos calcetines. El espejo se hizo a finales del siglo XIX y estuvo en la sala de los menesteres en Hogwarts. En las películas vemos que muy pocos personajes se ponen de pie frente al espejo, y esto es algo bueno porque nos permite especular. Con la vida trágica que había vivido Severus, creo que hay algunas cosas que hubiera visto si se hubiera mirado en el espejo. Creo que no hace falta decir que lo que vio Snape estaría relacionado de alguna manera con Lily Evans. Sin embargo, creo que podemos pensar en varias situaciones dependiendo de en qué momento de su vida se viera en el espejo. Creo que el primer evento que vería sería la ceremonia de selección de Hogwarts del año 1971, cuando él y Lily fueron asignados. Este fue un momento crucial en la vida de ambos, ya que puso tensión en su amistad. Fueron asignados a diferentes casas rivales, y este puede haber sido el momento decisivo que los puso en caminos completamente diferentes. Creo que en este escenario, Snape se habría visto a sí mismo y a Lily enviados a la misma casa. Slytherin o Gryffindor, cualquiera, no creo que hubiera importado mientras estuvieran juntos. Esto hubiera significado que sus caminos nunca se hubieran separado tanto y podría haber terminado en un futuro muy diferente para ambos. La segunda teoría es que Snape se habría visto a sí mismo y a Lily juntos en quinto año. El quinto año fue importante porque fue el año en que Snape realmente aseguró su camino hacia la oscuridad. Fue el año en que llamó sangre sucia a Lily Potter. No quería llamarte sangre sucia, pero ¿se te escapó?
Es demasiado tarde. Llevo años justificando tu actitud. Mis amigos no entienden ni siquiera que te dirija la palabra. Tú has elegido tu camino y yo he elegido el mío. Lily nunca entendió por qué Snape se juntaba con los aspirantes a mortífagos. A ella no le agradaban y solo se distanció la amistad. En una entrevista le preguntaron a Rowling por qué Snape no cambió de bando antes por el bien de Lily. Y dijo: bueno, esa es la tragedia de Snape. Si hubiera tenido otra oportunidad, no se habría convertido en mortífago. Pero como muchas personas inseguras y vulnerables, anhelaba ser miembro de algo grande y poderoso. Algo impresionante. Quería a Lily, y él también quería a Mulciber. Nunca entendió realmente la aversión de Lily. Estaba tan cegado por su atracción por el lado oscuro, que pensó que ella lo encontraría impresionante si se convertía en un verdadero mortífago. Para responder a la pregunta, creo que Snape se habría visto a sí mismo y a Lily en quinto año. La pareja estaría más unida que nunca, y Snape nunca habría seguido el camino de la oscuridad. Él nunca habría llamado sangre sucia a Lily Potter, y un futuro con ella todavía habría sido posible. Los dos estarían acostados en el pasto, viendo las nubes, sonriendo, tomados de la mano. Hoy vamos a hablar de Severus Snape, Lord Voldemort, y una gran pregunta: ¿por qué Snape no hizo más para frenar el avance de Voldemort? Conforme se desarrolla la serie, la lealtad y las motivaciones de Snape se convirtieron en un tema de intensa especulación y debate entre los fans. Verán, a lo largo de la serie, Snape tiene un lugar único. Está en un punto intermedio entre la luz y la oscuridad. En un principio, nos lo interpretan como un villano. Su verdadera lealtad es revelada más adelante, pero esta gran revelación me llevó a preguntarme por qué no aprovechó alguna oportunidad para eliminar a Voldemort antes. Snape engañó a todo mundo, incluso al Lord Voldemort, que era legeremante. Eso lo volvía el candidato con más probabilidades para asesinar a Voldemort. Sí, los Horrocruxes lo hubieran mantenido con vida, pero al menos pudo haber sido reducido una vez más a forma no corpórea, y hubiera dependido de otros como Nagini y Pettigrew para volver a un cuerpo físico. Otro aspecto que hay que considerar es que mientras más tiempo pasara Voldemort en forma no corpórea, más tiempo tendrían para encontrar los demás Horrocruxes. En esta situación, es posible que para cuando Voldemort regresara, ya no tuviera más Horrocruxes en los cuales confiar. Al matar a Voldemort, Snape pudo haber puesto un alto al regreso de Voldemort y salvado un montón de vidas en el proceso. Y todo lo necesario era un Avada Kedavra sorpresa. Entonces, ¿qué pasó? ¿No quiso hacerlo? ¿Le dio miedo? ¿Acaso era el gran plan de Dumbledore o algo diferente? Veamos. Tendría que lograrlo. Lo primero que tenemos que considerar es que un intento de asesinato no es fácil, particularmente contra el Señor Tenebroso, quien se rodea con mortífagos leales y protectores. Sería arriesgado, incluso para Snape, y siempre está la posibilidad de que Voldemort debiera venir el ataque. Voldemort es un maestro de legermancia. Es el arte de navegar mágicamente en la mente de otro, extraer sus sentimientos y recuerdos. Snape sí es un maestro de la oclumancia, es decir, que puede cerrar su mente e impedir que se la lean. Pero, aquí está el asunto. Matar a alguien, particularmente con la maldición asesina, requiere de mucha emoción. Es difícil imaginar que a un maestro de la legermancia como Voldemort no la detecte. Snape pudo engañar a los mortífagos durante años, pero siempre se movió con cuidado. Mantenerse al margen y planear asesinar a Voldemort con una maldición imperdonable son cosas muy distintas. El siguiente fragmento del texto describe la emoción que se requiere para lanzar la maldición asesina. Avada Kedavra es una maldición que requiere de poderosa magia. Podrían sacar sus varitas en este momento, apuntarlas hacia mí, decir el conjuro, y dudo que siquiera mi nariz sangrara. Pero eso no importa, no les voy a enseñar cómo se hace. Nunca has usado una maldición imperdonable, ¿cierto, muchacho? Ella había dejado de hablar como bebé. Tienes que desearlo, Potter. Tienes que desear causar dolor, disfrutarlo. Tu ira no me hará mucho daño. Te mostraré cómo se hace. Mi teoría es que el invocar las emociones necesarias para llevar a cabo la maldición asesina sería algo que Voldemort detectaría. La misión sería increíblemente peligrosa. Si Snape y Dumbledore hubieran considerado esto, definitivamente lo hubieran hecho más temprano que tarde. Facilidad de retorno. Lo siguiente que hay que considerar es que Voldemort ya había vuelto a su cuerpo físico una vez. Podía repetirlo, y quizá más rápidamente que antes. Después de alcanzar esto en la historia, Voldemort dio un largo discurso a sus mortífagos sobre cómo lo hizo. La primera vez que perdió su cuerpo, las cosas eran más drásticas y por eso le llevó mucho más tiempo. Recuerdo que tuve que obligarme a existir, sin dormir, sin fin, segundo a segundo.
Me asenté en un lugar lejano en un bosque y esperé. Seguro uno de mis leales mortífagos me buscaría. Uno de ellos haría la magia para restaurar mi cuerpo, cosa que yo no pude, pero esperé en vano. Sin embargo, gracias a Colagusano y el conocimiento de Voldemort de una poción para poder recuperar su cuerpo, pudo llegar a esa meta. Pero estaba dispuesto a aceptar una vida mortal antes de perseguir la inmortalidad. Bajé mis expectativas, me conformé con mi viejo cuerpo una vez más, mi antigua fuerza. Sabía que para lograr esto, había algo de magia oscura. La poción que me revivió esta noche necesitaría de 3 poderosos ingredientes. Uno ya estaba a la mano, ¿cierto, Colagusano? La carne del sirviente. El hueso de mi padre, naturalmente, eso tendría que venir de aquí, donde está enterrado. Pero la sangre del enemigo. Colagusano hubiera usado a cualquier mago, ¿cierto? Cualquier mago que me odiara. Hay muchos de ellos, pero yo sabía que tenía que usar a uno en particular si quería regresar más poderoso de lo que había sido cuando caí. Quería la sangre de Harry Potter. Quería la sangre de quien me quitó el poder hace 13 años. Así, la protección de su madre estaría en mis venas también. Como ahora los mortífagos sabían lo fácil que era que Voldemort volviera a su cuerpo físico, es poco probable que Snape pudiera actuar de manera impulsiva y matar a Voldemort, porque ¿qué lograría? La primera vez llevó muchos años, pero si pudiera regresar a su forma física en una semana, ¿valdría la pena que Snape dejara sus intenciones al descubierto? Hubiera terminado su rol como agente doble. Snape era este tipo de agente. Durante la mayor parte de libros y películas no estaba claro de qué lado estaba Snape. Ambos lados creían que tenían un aliado. Luego descubrimos que, a pesar de su pasado, Snape siempre fue uno de los buenos. Es decir, que tuvo muchas oportunidades para atacar a Voldemort. Sin embargo, si el ataque no tuviera éxito, o si solamente tuviera un impacto menor en el regreso del Señor Tenebroso, perder la confianza de Voldemort pudo haber sido muy peligroso. Como agente doble y alguien del círculo cercano de Voldemort, Snape tenía acceso a todo tipo de inteligencia que le permitía salvar vidas. Es posible que un intento de asesinar a Voldemort hubiera destruido estas posibilidades de conseguir información vital y hubiera costado más vidas a largo plazo. Además, una de las principales intenciones de Snape a lo largo de la serie fue proteger a Harry Potter. Cualquier acción prematura hubiera puesto en riesgo a Snape y también a Harry. Sin la guía de Snape y su protección, la Orden hubiera sido más vulnerable a los ataques de Voldemort y su manipulación. El último Horcrux. La razón por la que Snape no mató a Voldemort es que su último Horcrux, el que está dentro de Harry, tenía que ser destruido por el mismo Voldemort. Dile que en la noche en la que Lord Voldemort intentó matarlo, cuando Lily se usó como escudo humano para protegerlo, la maldición asesina le rebotó a Voldemort, y el fragmento del alma de Voldemort se aferró a lo único viviente que podía encontrarse en ese edificio colapsado. Parte de Voldemort vive dentro de Harry. Eso es lo que le da el poder de hablar con las serpientes, una conexión con la mente de Lord Voldemort que nunca ha comprendido. Y mientras ese fragmento de alma, que Voldemort desconoce, siga atado a él y protegido por Harry, Lord Voldemort no podrá morir. Harry parecía estar observando a ambos desde el extremo de un largo túnel. Estaban muy lejos, sus voces hacían eco en sus oídos. ¿Entonces el muchacho debe morir?, preguntó Snape con calma. Y Voldemort mismo debe hacerlo, Severus. Eso es esencial. Para que Voldemort fuera destruido, era esencial que Voldemort mismo fuera quien destruyera su último Horcrux. Es decir, que era imperativo que se mantuviera en estado físico de cierta forma. Si Snape mataba a Voldemort, eso hubiera retrasado lo inevitable. Además, a pesar de estar en el círculo íntimo de ambos bandos de la batalla, Snape no estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo detrás de cámaras. No conocía la relación entre Harry y los Horcruxes. Eso es porque Dumbledore había sido muy ambiguo al hablar de sus planes con él. Snape tampoco sabe de la conexión entre Harry y Voldemort como resultado del sacrificio de Lily. Lo que sabe es que Dumbledore dejó claro que Voldemort era quien tenía que matar a Harry. En conclusión, si bien la idea de que Snape asesinara a Voldemort parece tener sentido, es poco probable que ese acto fuera algo que llevara a la victoria para los buenos. En realidad, la compleja dinámica de Voldemort y su inmortalidad y las estrategias que diseñó Snape con la Orden del Fénix fueron algo más importante en la caída del Señor Tenebroso. Snape pudo haber ganado algo de tiempo al asesinarlo, cierto, pero ¿cuánto? ¿Una semana? Hubiera arriesgado su vida
cortado vínculos con los mortífagos y Voldemort hubiera regresado en forma corpórea en muy poco tiempo. Adicionalmente, ahora que ya no estaba el cuerpo de Voldemort, el Horcrux en Harry viviría y viviría. Perpetuaría la existencia de Voldemort. Si lo pensamos bien, las acciones de Snape, si Snape lo hubiera hecho, esto hubiera sido inútil. La muerte de Severus es un tema grande en la historia de Harry Potter y un momento bastante trágico en la saga, a menos que no les agradara el personaje. Conforme avanzamos en libros y películas, la percepción del personaje de Snape cambia. ¿Es uno de los buenos? ¿De los malos? ¿Cuáles son sus intenciones? Al final resultó que Snape era quizá la persona más devota a la causa. Snape murió en las Reliquias de la Muerte después de que Voldemort concluye que tiene que asesinarlo para convertirse en el amo de la varita de Sauco. Pero más adelante descubrimos que Snape murió en vano. Él nunca fue el amo de la varita después de todo. Simplemente murió de manera innecesaria a manos de Voldemort. Bueno, Nagini en realidad, y eso es lo interesante de esto, no lo mató personalmente. Sabemos que Snape muere a manos o colmillos de Nagini por órdenes de Voldemort. Lo que me parece inusual sobre la muerte de Snape fue la ausencia de la importantísima Avada Kedavra, la maldición asesina. Voldemort es el más conocido usuario de esta maldición. Parece que la usa simplemente por diversión. Y su propósito ya sabemos cuál es. ¿Por qué no la usó contra Snape? ¿Por qué decidió usar a Nagini para acabar con la vida del profesor? En los libros, ¿por qué no me sirve bien Severus? En el silencio, Harry creyó escuchar el ceseo de la serpiente conforme se enroscaba y desenroscaba. ¿O era el ceseo de Voldemort que perduraba en el aire? Mi señor, dijo Snape, no lo entiendo. Ha hecho magia extraordinaria con esa varita. No, dijo Voldemort. He hecho mi magia normal. Yo soy extraordinario, pero esta varita no. No ha revelado las maravillas que prometió. No siento diferencia entre esta varita y la que compré de Ollivander hace tantos años. La varita de Sauco no puede servirme apropiadamente, Severus, porque yo no soy su verdadero amo. La varita de Sauco pertenece al mago que mató a su último amo. Mataste a Albus Dumbledore. Mientras estés vivo, Severus, la varita no puede pertenecerme. Mi señor, Snape protestó, levantando su varita. No hay otra salida, dijo Voldemort. Debo ser su amo, Severus. Ser el amo de la varita y dominar a Potter por fin. Y Voldemort hizo un movimiento con la varita de Sauco. No le hizo nada a Snape, quien por medio segundo creyó que lo habían perdonado, pero luego la intención de Voldemort quedó clara. La jaula de la serpiente rodó por los aires, y antes de que Snape pudiera hacer algo más que gritar, había encerrado su cabeza y hombros, y Voldemort habló en Parcel. ¡Matar! Hubo un grito terrible. Harry vio que el rostro de Snape perdió el poco color que le quedaba. Quedó pálido, y sus ojos se abrieron lo más que pudieron. Los colmillos de la serpiente atravesaron su cuello, y no pudo quitarse la jaula encantada. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Este fragmento muestra que Voldemort está contrariado sobre que la varita de Sauco no se siente diferente a otras varitas que ha poseído. Básicamente, Voldemort cree que como Snape mató a Dumbledore, la lealtad de la varita le pertenece a Snape, y como la varita no le mostraba lealtad, se sentía como cualquier otra varita. Voldemort logra deducir que como Snape mató a Dumbledore, la lealtad de la varita de Sauco le pertenece, y al matarlo, su lealtad cambiará por fin. La varita de Sauco no puede servirme apropiadamente, Severus, porque yo no soy su verdadero amo. La varita de Sauco pertenece al mago que mató a su último dueño. Tú mataste a Albus Dumbledore. Mientras vivas, Severus, la varita de Sauco no puede en verdad ser mía. Sin embargo, Voldemort duda, no quiere que su plan le salga mal. Voldemort cree que la varita no será capaz de matar a su verdadero amo, entonces usa otro método, uno conveniente y efectivo, Nagini. Como Voldemort cree que la varita de Sauco es leal a Snape, deduce que la varita no matará a su verdadero amo, y por esa razón elige a Nagini. La varita de Sauco es simplemente la más despiadada de las varitas, y solo toma en consideración la fuerza. Uno podría esperar cierta lealtad de una varita, incluso si eres desarmado mientras la portas o si pierdes un duelo con ella. Ha desarrollado un vínculo contigo que no dejará ir tan fácilmente. Sin embargo, si una varita es ganada apropiadamente en un duelo adulto, entonces la varita puede que cambie su lealtad. Pero la varita de Sauco no conoce la lealtad, solo le es leal a la fuerza,
no tienes sentimientos, sigue al poder. Si ganas, habrás ganado la varita. Pero además de esta razón para que Voldemort use a Nagini para matar a Snape, creo que hay otra razón por la cual Voldemort mató a Snape de esta forma. Le caía bien. Otra razón por la que Voldemort pudo no haber usado Avada Kedavra con Snape es que en verdad no quería matarlo. No personalmente. Y hay varias razones para esto. En primer lugar, Snape mostró, al menos eso creía Voldemort, una gran lealtad a Voldemort y los mortífagos durante muchos años. Para Voldemort, Snape había sido alguien leal desde los primeros días de los mortífagos, y hasta se mantuvo devoto en secreto después de la primera caída de Voldemort. En segundo lugar, Snape era un espía valioso. Voldemort reconoció el gran valor de Snape y era alguien muy talentoso y agente doble con la Orden del Fénix. Tenía la habilidad de infiltrarse en el círculo cercano de Dumbledore y conseguir información crucial sobre los planes de la Orden, y eso lo hacía invaluable para la causa de Voldemort. Luego, Snape tenía mucha experiencia en varias disciplinas de la magia. En primer lugar, era un legeremante experto y también oclumante, capaz de sumergirse en la mente de una persona y también de proteger la suya de ataques de otros. Snape tenía un gran conocimiento y habilidad en las pociones. Era todo un maestro para preparar pociones desconocidas y peligrosas. Eso era que fuera clave para los experimentos de Voldemort. Por último, creo que Voldemort simplemente apreciaba un poco la personalidad de Snape. Voldemort tenía una gran apreciación por quienes eran astutos y ambiciosos, algo que coincide con Snape, ¿no? Snape era inteligente, ocurrente y astuto. Eso se alineaba con los ideales de Voldemort y pudo haber contribuido a lo que pudiera pensar el Señor Tenebroso sobre él. Y ahora hablemos de la maldición asesina. Para lanzar Avada Kedavra o cualquiera de las maldiciones asesinas, debes odiar a alguien y en verdad desear hacerles daño. Y quizá Voldemort respetaba un poco de sobra a Snape como para matarlo. Claro, Voldemort era un sociópata, pero creo que le tenía cierto respeto a Snape y hasta aprecio de manera extraña. No puedes ejecutar una maldición imperdonable como Avada Kedavra sin la intención adecuada. Esto se explica en el siguiente fragmento. Nunca has usado una maldición imperdonable, ¿cierto, muchacho? Ya había dejado atrás la voz de bebé. Tienes que desearlo, Potter. Tienes que desear causar dolor, disfrutarlo. Tu ira justificada no me lastimará por mucho tiempo. Te mostraré cómo se hace, ¿sí? Te daré una lección. Eso fue lo que Bellatrix le dijo a Harry, y esas son las razones principales por las que creo que Voldemort nunca usó Avada Kedavra con Snape. En este video, vamos a hablar de Severus Snape y su talento para crear toda clase de hechizos. Hay otro video en el que se explican a detalle los 7 hechizos creados por Severus Snape. El maleficio de las uñas de los pies, el cual provoca que las uñas de los pies de la víctima crezcan alarmantemente rápido. Palalingua, el cual pega la lengua de las víctimas al paladar. El encantamiento Mufliato, el cual implanta un zumbido en los oídos de todos los que estén cerca. Levicorpus, el cual levanta a la víctima en el aire. Liberocorpus, el cual los libera del anterior. Vulnera Sanentur, que sana las heridas creadas por Sectum Sempra. Y, por último, y quizá el más importante, Sectum Sempra, una maldición perversa que actúa como una espada invisible que provoca laceraciones, hemorragias y cortes en su víctima. Cuando Harry va por primera vez a la clase de pociones con Slughorn, no tiene el libro de texto. Slughorn le dice que tome uno del salón. Es ahí cuando Harry encuentra la vieja copia de Snape de elaboración de pociones avanzadas. Este libro es propiedad del príncipe mestizo. Harry usa el libro bastante. Para cada una de las lecciones de Slughorn, el libro tenía instrucciones más sencillas y claras que podía seguir. El libro era como tener códigos de videojuegos para todas las pociones. Dentro del libro, además de consejos para las pociones o para perfeccionar hechizos existentes, también había hechizos escritos que eran completamente nuevos para Harry. Esos eran hechizos que no conocía. La razón por la que nadie los conocía es porque Snape los inventó. Él los creó. La creación de hechizos nunca se ha discutido como tal en los libros de Harry Potter ni en las películas. Definitivamente es un área algo gris. Algunos magos y brujas pueden crear sus propios hechizos, otros no. Y no está claro exactamente por qué. En un inicio tenía la idea de que era una habilidad exclusiva de aquellos con inmenso talento y dedicación. Pero luego recordé al fraude de Gilderoy Lockhart y él también pudo crear su propio hechizo. O tuvo mucha suerte, o Lockhart tenía algo de talento detrás de toda esa vanidad. El hechizo de Lockhart era similar a la marca tenebrosa, en el sentido de que creaba una imagen en el cielo.
pero en lugar del cráneo con la serpiente, se veía la sonrisa de Lockhart. De todas las brujas y magos que conocemos, Snape parece tener el portafolio más impresionante de creación de hechizos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creó hechizos? Esta es mi teoría. Primero lo primero, creo que debes tener una idea muy clara de qué quieres que haga tu hechizo. Eso incluiría para qué es, por qué lo estás creando y cómo piensas usarlo. Una vez que averiguas todo eso, tienes que definir cuál será el conjuro, las palabras que dirás al usar el hechizo, a menos que quieras que el hechizo sea no verbal, lo cual también es una opción para algunos hechizos. Esa fue la intención original de Snape con Levicorpus. La siguiente conversación entre Hermione y Snape refleja sus pensamientos sobre la magia no verbal. Ustedes son, creo, completamente neófitos en el uso de hechizos no verbales. ¿Cuál es la ventaja de un hechizo no verbal? Señorita Granger, su adversario no puede prever la clase de magia que está a punto de realizar, lo que le da ventaja de una fracción de segundo. Una respuesta copiada casi palabra por palabra del libro estándar de hechizos sexto grado, pero correcta en las cosas esenciales. Incluso si el hechizo es producido de manera no verbal, necesita un nombre. Creo que el nombre es importante porque está atado a las propiedades mágicas del hechizo en cuestión. En Harry Potter, la mayoría de los hechizos están en latín o variantes del mismo. Mi mejor apuesta es que el mejor lugar para comenzar será averiguar palabras en latín que estén relacionadas con el propósito de tu hechizo. El nombre Sectum Sempra viene de la combinación de dos palabras en latín. Sectum, que significa corte o cortar, y semper, que significa siempre. Podemos ver claramente que el conjuro tiene una relación con la función del hechizo. Aunque el conjuro se deriva de raíces latinas, por ejemplo, sectum y semper, que se convierte en sempra, se hacen ligeras modificaciones. Quizá esta modificación en el nombre del hechizo es lo que hace que sea tan complicado. Si fuera tan fácil como simplemente buscar palabras en latín y averiguar el propósito del hechizo, entonces más personas lo harían. Solo alguien con la dedicación y paciencia necesarios podría averiguar qué combinaciones funcionan bien juntas. Extremadamente talentoso y paciente. ¿Les recuerda a alguien? Creo que después de establecer la función del hechizo y averiguar las raíces latinas asociadas al mismo, el mago o bruja tendría que experimentar con el ensayo y error sobre diferentes variaciones o derivaciones del conjuro. Adicionalmente, me imagino que la intención tendría que combinar a la perfección con el conjuro. Es decir, si dicen las palabras correctas sin la intención correspondiente, no funcionará. La creación de hechizos suele considerarse peligrosa. Puedo ver que experimentar con las delicadas fuerzas de la magia podrían a veces producir resultados poco favorables. Otra posibilidad que quizá funcione para que un mago o bruja cree un hechizo sería examinar hechizos que ya existen y que comparten algunas similitudes con el que se está intentando crear. El Sectum Sempra de Snape no es el único hechizo con la palabra Sempra en él. En la serie también conocemos Rictus Sempra. Sabemos que Harry usó Sectum Sempra contra Malfoy, pero también usa este otro que suele confundirse con el hechizo sangriento. Lo vemos en el siguiente fragmento. Dirigió contra Malfoy su varita diciendo Rictus Sempra. Un chorro de luz plateada alcanzó a Malfoy en el estómago y el chico se retorció, respirando con dificultad. Malfoy cayó de rodillas. Harry lo había atacado con un encantamiento de cosquillas y apenas se podía mover de la risa. Rictus Sempra se deriva del latín rictus, que significa la apertura de la boca, como una sonrisa pues, y semper, que significa siempre, como ya vimos. Eso nos lleva a que el conjuro significa de cierta manera, siempre riendo o ríe por siempre, similar a cortar por siempre o cortado por siempre, de Sectum Sempra. Rictus Sempra es comúnmente usado en duelos y se usa para que la víctima caiga de risa y no pueda detenerse. El hechizo no fue inventado por Snape, pero quizás se inspiró en la segunda parte del conjuro para producir su propio hechizo. Ubicamos a Snape como el profesor frío y calculador que tiene algo en contra de Harry durante la mayor parte de su educación, pero Snape es uno de los personajes más diversos de la serie. Perseguido por su pasado y su problemática infancia, Snape fue profesor de pociones en Hogwarts durante 15 años, y su copia de elaboración de pociones avanzadas es solo muestra de que Snape estaba más dedicado al arte de crear pociones que nadie más. Es su pasión. En la Piedra Filosofal le dice lo siguiente a sus alumnos de pociones. No espero que lleguen a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte. Lo que Snape en verdad dice aquí es que si tienes talento y dedicación,
Puedes hacer lo que quieras con las pociones. Sabemos que Snape mejoró las recetas de este libro mientras era estudiante de la escuela. Eso implica directamente que le gustaba experimentar, le gustaba hacer cosas a su manera y ser lo más eficiente posible. Con esto en mente, es probable que Snape, en un esfuerzo por crear sus propios hechizos, haya tomado hechizos preexistentes y jugado con ellos hasta que consiguió su objetivo, de la misma manera en la que jugó con recetas de pociones. Tenemos que pensar, Sectum Sempra, ¿hay algo similar en lo que Snape se pudo haber inspirado? La respuesta es sí. En el libro de los hechizos de Miranda Gottschalk encontramos Difindo, el encantamiento seccionador. Con el encantamiento seccionador, cortar o separar objetos es cuestión de simplemente controlar la varita. El hechizo puede ser muy preciso en manos hábiles y suele ser usado en una gran variedad de profesiones mágicas. Es bastante útil y debe practicarse con precaución, ya que un movimiento descuidado de la varita puede causar lesiones. Difindo fue inventado en el siglo XV por la costurera Delfina Kremp. Difindo viene del latín, la primera persona del indicativo para dividir, separar o abrir. Si vemos los efectos de Sectum Sempra, podemos comenzar a ver algunas similitudes. La sangre empezó a salir a chorros del rostro y pecho de Malfoy como si éste hubiera sido golpeado con una espada invisible. Se tambaleó hacia atrás y cayó en el suelo encharcado haciendo un gran ruido en el agua. Su varita cayó de su mano derecha, que se había quedado sin fuerza. Deslizándose y tambaleándose, Harry se puso de pie y se precipitó hacia Malfoy, cuyo rostro se había puesto de un rojo brillante. Tenía sus manos contraídas sobre su pecho bañado en sangre. Como pueden ver, ambos hechizos son similares, pero aquí están las diferencias que conocemos. Sectum Sempra es una maldición y Difindo es solo un encantamiento. Además, los órganos perdidos por Sectum Sempra no pueden regenerarse. Lo vemos con George Weasley. Asumo que con Difindo sí. Asumo también que Snape se inspiró en las propiedades de Difindo y quiso convertirlo en arma. Odiaba a los merodeadores, eran sus archienemigos. Incluso en el libro, junto a Sectum Sempra, venía la anotación para enemigos. Mi teoría es que Sectum Sempra es una combinación de las propiedades de Difindo y Rictus Sempra. La afinidad de Snape por las pociones y las artes oscuras combinadas con su odio por los merodeadores pudo llevar a la creación de la poderosa maldición de Snape. Tomó un hechizo inocente, usado para cortar hierbas y materiales, y lo convirtió en una maldición oscura que podía cortar carne humana. El único problema con el argumento de la raíz latina de esta teoría es que en el universo de Harry Potter hay magos y brujas por todo el mundo, y muchos de ellos no hablan un lenguaje con raíz latina. Eso puede confundir todo, pero pienso que en un mundo mágico donde aparentemente todo es posible, la presencia mágica, ubicación e intención del mago o bruja podrían complementar las variaciones de cada conjuro en específico. Es decir, puedes usar tu lengua materna para producir un conjuro que cree el mismo hechizo. Para mí, no tiene sentido que todos los hechizos tengan raíz latina en todo el mundo. Y así llegamos al final. Si llegaron hasta este punto, ¡bravo! Y muchas gracias. Si quieren más recopilaciones, díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.